7:05 de la mañana acabamos de conversar con Daniel Ceballos, uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Estamos en la gestión de traer a todos los candidatos en estos pocos días que restan para el 28 de julio, porque faltan, decíamos esta mañana, 11 días, hoy es 17. Por cierto, todos coinciden, todo el mundo en su sano juicio sabe, más allá de las pasiones, las diferencias, las posiciones ideológicas, la decisión que plasmen en el acto del voto el 28 de julio, que al día siguiente la vida continúa, el país sigue, decía Adán Celis, el presidente de Fedecámaras, después del 28 viene el 30 y hay que pagar nómina. Y siempre es bueno, más allá de esta importantísima coyuntura, saber qué está pasando con nuestra realidad, porque precisamente nuestra realidad como país es la que va a describir nuestros parámetros de evaluación sobre las distintas propuestas para decidir. Y a propósito de esta premisa, hemos invitado a Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo, para hablar sobre el momento actual que vive la economía venezolana. Y quisiera como punto de partida, al saludarte y darte los buenos días, Robert, bienvenido, tomar en cuenta la posición de la Organización de Naciones Unidas, que estima un crecimiento económico del 4,2% en Venezuela. ¿Qué significa esa cifra? ¿Qué significa esa estimación? ¿Es una buena noticia? ¿De alguna manera es algo que nos puede llegar a sorprender positivamente? Buenos días. Bueno, buenos días, Eduardo. Es un placer nuevamente estar aquí contigo, como siempre, ¿no? En ese caso, hay un pronóstico de las Naciones Unidas, como tú mismo lo dijiste, de 4,2% del Producto Interno Bruto, pero esto es un pronóstico, tal cual como también refiere el pronóstico de la CEPAL, que lo pone en 4%, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en un promedio de 4,5%, e incluso el pronóstico del presidente de la República y el Banco Central de Venezuela, que lo estima en un 8%. Lo cierto es que estas mismas organismos multilaterales han establecido que el mundo va a crecer 3,1%, las economías desarrolladas un poco más de 1,5%, las economías en desarrollo 4,1% y la latinoamericana 1,9%. Aquí, en virtud de lo que se espera, es que Venezuela crezca por encima del mundo, de las economías desarrolladas, incluso de todos los países o de algunos países de Latinoamérica, con excepción de República Dominicana, que es la que se espera que tenga el mayor crecimiento en 4,5%. El primer problema que hay respecto a toda esta información que se da es el hecho de que en Venezuela hay mucha opacidad respecto a la información estadística, Eduardo, y hemos tenido que recurrir a lo que otros organismos, incluso internos, puedan recabar acerca de la información de la economía nacional. Para este primer trimestre del 2024, porque todavía no hay información para el segundo trimestre que acaba de culminar, es muy temprano, lo que se estima es que la economía venezolana creció en un 2% y ese crecimiento tiene que ver bastante con el incremento que se produjo en la producción de petróleo. Recuerda, Eduardo, que hacia donde va nuestra industria petrolera va nuestra economía. En este caso, la industria petrolera pudo aumentar su producción de miles de barriles por día a 864 y esto refirió a un incremento anualizado del 1,8% según la información que dio PDVSA. En virtud de ello, está fundamentado, basado en un incremento también de la producción de Chevron y en el inicio de la explotación de algunos pozos petroleros que se están haciendo en la faja del Orinoco y que se la adjudicó a esta empresa estadounidense Chevron. Todo esto está amarrado a que se mantengan las licencias que fueron otorgadas por la FAC de los Estados Unidos, la licencia número 44, la licencia número 45, que refiere a la comercialización y exportación, venta de la producción de petróleo en los mercados internacionales, del gas y de algunos elementos de la minería. En este caso, bueno, sabemos que estamos próximos
a un evento electoral en Venezuela, y esas licencias van a depender de lo que va a suceder y de las decisiones que tome la OFAC. Pero en este sentido, te quiero referir, Eduardo, que el sector petrolero ha ayudado a que se pueda mantener este crecimiento del Producto Interno Bruto en Venezuela. Por allí nosotros sabemos que en virtud del precio del petróleo en los mercados internacionales, nuestra referencia es el petróleo Merey, y el recorte que hizo de forma voluntaria Arabia Saudita e incluso Rusia, producto de la guerra que tiene con Ucrania y de algunas sanciones que también le afectaron la industria de petróleo, que hizo que por lo menos recortara 471,000 barriles de petróleo por día, ha generado un aumento en ese precio de referencia hasta $68, que ha beneficiado a Venezuela con una cantidad de dinero que no se esperaba. Adicionalmente, Venezuela pudo cobrarle una deuda a Haití por el orden de 500 millones de la extinta Petrocaribe, que se inyectó a la economía nacional, y por allí ya con industria refirió que la industria manufacturera creció 16,9%, impulsada por el mantenimiento de los hogares. Asimismo, Eduardo, hay una serie de información estadística que refiere y respalda este crecimiento en el primer trimestre del 2024, y seguramente vamos a seguir creciendo, pero hay que dejar claro que esto es una mera estadística. Nosotros venimos de una disminución drástica en el Producto Interno Bruto en años anteriores. Cuando nosotros hacemos esta comparación con esas caídas drásticas, lógicamente siempre va a dar un crecimiento o un aumento exponencial del Producto Interno Bruto, en virtud de que estamos comparando con años anteriores donde tuvimos esas disminuciones. Otra cosa que pudiera conversarte acerca de este punto, los incrementos en los ingresos a automercados de autoservicio en 1,5%, el aumento de la producción en el sector farmacéutico, que experimentó un crecimiento del 43%. Todos estos elementos soportan esta buena situación económica que se ha presentado en el primer trimestre del 2024. Se ha mantenido la inflación controlada, 1,7 para el mes de enero, 1,2 tanto para el mes de febrero como para el mes de marzo. Todo esto en función de una política restrictiva del manejo del tipo de cambio para evitar esas situaciones inflacionarias que en algún momento ralentizaron la economía, pero todo a costa también de mantener un salario bajo, bonificado, para que los efectos perniciosos de la inflación, producto de un incremento en la liquidez y la masa monetaria de la economía, no generen esos ciclos inflacionarios que perjudican a la economía nacional. ¿Qué otras cosas te pudiera decir? Bueno, Venezuela está sustentada su economía en las importaciones. Estas importaciones han crecido en los últimos 2-3 años. Pudiéramos decir actualmente que Estados Unidos, el comercio bilateral con Estados Unidos creció, el comercio con Colombia creció 71% con Estados Unidos luego del levantamiento de las sanciones. Eso es importante para nosotros porque pudimos colocar derivadas como el petróleo, la soya, el arroz, el maíz en el mercado extranjero estadounidense, que en un momento no podíamos hacerlo, dadas las restricciones financieras que habían para la economía nacional. También con Colombia, como les dije, aumentó un 17,4% la relación comercial, pero todo esto tiene que ver mucho con un incremento en las importaciones, producto no solo del hecho de que en Venezuela el aparato productivo está un poco descapitalizado, sino que hay algunos elementos que son los que condicionan que las importaciones se puedan ocurrir con mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos un tipo de cambio real donde la tasa inflacionaria está por encima del tipo de cambio nominal, y esto promueve las importaciones. Asimismo, una serie de decisiones del Ejecutivo Nacional, como por ejemplo, para darte uno de tantos, la eliminación de los impuestos a la importación de la gasolina, concurrió en una cantidad de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, para utilizar este rubro y comerciarlo dentro de Venezuela, producto de que tiene ventajas competitivas para actuar en el mercado nacional. Robert, no he querido interrumpirte porque intentar hacerlo sería
ineficiente ante el detalle, lo explícito de tu exposición. Pareces un médico hablando en medio de un ecosonograma, una radiografía, con lujo de detalles de amplísimo interés. Fíjate, me queda muy poco tiempo, pero tú tocaste el tema del salario y esa es una gran preocupación en los venezolanos, tanto para los empleados como los empleadores. Y hay mucho optimismo en el país, independientemente de lo que pasa en las elecciones. El que todos los días sube la Santa María, brega, tiene que echarle pichón con su emprendimiento o con su negocio, que procura más que sobrevivir, vivir, consolidarse, más allá de lo que pase en este resultado del 28 de julio, tiene que ver el futuro con valentía y con optimismo. ¿Qué le dirías tú, así como que te estuvieras tomando un cafecito con esa persona, sobre el corto plazo de nuestra perspectiva económica? Bueno, la ventaja que tenemos nosotros, Eduardo, es que el venezolano, como te he dicho en anteriores ocasiones, es muy resiliente y además muy creativo. ¿Qué les puedo decir? Bueno, esperamos que cualquiera que tome el poder en ese momento, ya sea que se mantenga el presidente actual o tengamos un nuevo presidente, tome en consideración que la economía se tiene que mejorar producto de que el venezolano aún tiene problemas de poder adquisitivo. Tiene que haber una política sensata en materia de salario, una política que realmente incremente el salario mínimo y no que incremente el ingreso promedio mensual, que es lo que se ha hecho en estos últimos tiempos. Pero bueno, esta creatividad del venezolano también le va a poder permitir emprender en algunas áreas de la economía nacional. Lo hemos estado demostrando en el extranjero, Eduardo. A cada momento tú puedes revisar la prensa escrita y la empresa por medios electrónicos y te das cuenta que en cada sitio del mundo hay un venezolano que está emprendiendo, que está haciendo algo para poder subsistir, para poder mantener a su familia en esos países, y en Venezuela no es distinto. Aquí también ocurre mucha gente emprendedora, creativa, con buenas ideas, que además de promover el desarrollo económico nacional y de incrementar ese Producto Interno Bruto, también dan soluciones que terminan siendo efectivas para su familia y para la economía nacional. ¿Qué les pido yo? Bueno, sigamos teniendo un poco de paciencia, porque en algún momento todo tiene que mejorar y esto va a mejorar para bien. Bueno, Robert, agradecido una vez más, siempre bienvenido, mucho éxito, mucha salud. Agradecido a ti, Eduardo, como siempre, un abrazo. Un abrazo. Robert Parga, desde Valencia, Carabobo, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Debe ser un buen profesor. Hay que estudiarle. Amigos, regresaremos.